Bienvenidos a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines históricos e informativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. El ingeniero, o más conocido con el apelativo de Séforo, se encontraba agazapado detrás de unos árboles. Simulaba reparar la motocicleta que le serviría para la fuga. Las dos ruedas sería conducida por el monito, su jefe amigo. Pero lo que parecía una batería era en realidad un detonador conectado hacia un carro bomba. Otra víctima entrañable se sumaba al juego macabro de la hecatombe en la empresa de Medellín. Aún rememoran a Séforo en su esplendor de hijo juicioso. En el día trabajaba en la minorista, ayudándole a su papá. En la noche, al pasar hacia su casa, veía muchas amistades suyas en su barrio, tirando vicio. A él le chocaba mucho. Pero empezó a tener problemas en su casa y se alejó del trabajo y no volvió a ayudar a sus padres. Comenzó a vagar y a reunirse con amistades de trucos impropios. Quiero andar por mi cuenta, buscarme la vida y no depender de nadie, le dijo a su nuevo parcero Néstor. Este le sonrió y lo invitó a trabarse. Séforo dudó, pero finalmente aceptó amenizar la conversación mediante el alucinógeno. Como a muchos contemporáneos le terminó gustando. A los días, la situación estaba crítica, y en lo único que pensaba Séforo era en robar. Al poco tiempo consiguió un arma, que era lo que más anhelaba, pero estaba en muy mal estado. Una noche, hablando consigo mismo, decidió desafiar a su falta empírica de atracador. Se fue de rebusque y logró trastearse una moto. Estaba muy contento. Elucubró arraigarse con la motocicleta, pero terminó vendiéndola por partes y se malgastó la plata. Cuando ya había acabado con el dinero del cruce de la moto, volvió a planear otro trabajo, pero con el desdén de un rufián sin valores. Estaba en una tienda cuando pasó un tombo solo. Lo cogió por la espalda y le quitó el arma de dotación oficial. El uniformado, ofendido, que lo había quedado conociendo, vino con otros policías amigos suyos para capturarlo. Séforo se percató de los intrusos y desde una ventana de una casa, con la singular arma robada, los fumigó a balas. Satisfecho, dejó botado el tote en un arbañal y se desapareció por un período prudente. Sin precipitarse, el individuo se adentraba a paso lento a la cumbre del hampa, y eso incluía pasar desapercibido en la temible jungla. Renovó entonces el atavío peculiar y para dar un aspecto más ignoto a su apariencia facial, se formó unos rayitos en el cabello moños con negro. Ahora con Douglas, Rabapollas, Gallo, y otros, se consolidó en el combo de los edificios de Manrique. Un grupo posicionado arriba de Pinky y bien organizado. Sus integrantes andaban en motos extravagantes de la época como los Calimmatic y le servirían sin carencia excusa al terrible monito. En verdad, Séforo impartía valentía con su nuevo jefe. Aprendía de él. Su inseparable Calimmatic 175 y un Mazda Tiburón que era del niño Martín, los protegían en las excesivas tareas ordenadas por el monito. La explosión a la estatua de Don Guillermo Cano, erigida en pleno Parque Bolívar de Medellín, no era la rareza. El monito, en compañía de Séforo, habían colocado un collar de dinamita en el cuello de la estatua del célebre periodista. Lograron encender la mecha lenta y la explosión sorda sacó la cabeza del pedestal y la envió a la mitad del parque. Los curiosos se asombraban de ver un atentado contra una estatua, no encontraban una explicación, hasta que un paisa, hincha del doctor, se arrimó y dijo, ¿no ven que es la estatua del periodista que molestaba a Ta? Y antes de retirarse concluyó diciendo, que el diablo le escupa el Q, a Don Güey, K. Eran encomiendas complejas de las que Séforo se instruía. A veces erraba pero no se avasallaba a las ainas. Sucedió así cuando fue, con sus compinches, a un atentado dinamitero contra Herrera, el Duro de Cali, y algo falló y la bomba no explotó. Rápidamente se desquitaba entonces con otras vueltas recias. La purga a los trabajadores de El Quincano, el asesinato al bandido veterano Flaco Osorio y al extremista español experto en explosivos, difuminó su precedente error. La retahíla resultó un trofeo para la empresa de Medellín y Séforo lo supo desde el momento en que lo otorgaron otra brega muy importante. El doctor había llamado a El Monito para ordenarle la muerte inmediata del coronel Quintero. Un carro bomba era el arma escogida. El Monito se comunicó con Séforo y ambos montaron vigilancia sobre los rutinarios desplazamientos del coronel, del comando a su casa y viceversa. El oficial vivía en un barrio residencial de Medellín.
Llegó el día 28 de julio de 1989, un día de ajuste de cuentas para la mafia, en las calles medellinenses y lleno de sorpresas. Séforo, desde 100 metros, vio de frente el Mercedes oficial con la escolta y accionó el botón del control remoto, logrando activar un automóvil Mazda blanco con una carga de 100 kilos de dinamita. El carro oficial fue destruido por la onda explosiva. La moto de 2 policías de la escolta fue lanzada a un tercer piso, al balcón de una casa. Los destrozos en la zona residencial fueron tenaces. Séforo salió del lugar. No hay duda, está muerto el coronel, se dijo. La explosión se oyó en toda la ciudad, cuando apenas despertaba su vida laboral. El monito recogió a Séforo, y se dirigieron a El Paraíso, comentando alegremente el éxito del bombazo. Los dos concordaron en que vieron en el aire al Mercedes y a la moto de los escoltas. El monito prendió el radio y escuchó. En un atentado terrorista, muere calcinado el gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancourt. El monito y Séforo se miraron. Resultaba que el gobernador era un político de carrera, amado por el pueblo antioqueño, un hombre honesto y buen gobernante, de filiación liberal y lo peor de todo, amigo de el doctor. La noticia conmovió a la ciudad, al país. La ciudadanía antioqueña lloró a su gobernador. Pinina y Séforo llegaron a El Paraíso. El doctor también había oído la noticia. El mágico, enseñado a vivir bajo presión, estaba calmado. ¿Qué pasó, monito?, dijo Pablo mirándolo al afligido rufián. Patrón, Séforo ve la escolta policial, el Mercedes de frente, y la hora coincidía con la rutina del coronel. Entonces aprieta el botón, contestó el monito, y continuó. Nunca antes vimos pasar, por el lugar, un convoy diferente al del coronel. Nadie se explicaba qué hacía el gobernador a esa hora y en ese sitio. El destino sí lo sabía. Otra versión señala que los verdaderos culpables del atentado, fueron Julio Mamey y el Pasquín. En este relato, se toma la versión que señala a Séforo y Pinina. El doctor apoyó a el monito y Séforo, y buscó una solución al problema. Dio la orden a varios grupos que rastrearan al coronel y lo ejecutaran a bala. Todo el combo fue tras el policía. A los meses, el oficial fue asesinado en el cruce de Calasanz y La Floresta, al occidente de Medellín, enfrente de la sucursal de una corporación de ahorro. Poco antes que el semáforo se pusiera en rojo, un taxi con 2 gatilleros se adelantaron a la camioneta Nissan oficial en que viajaba el coronel Valdemar Franklin Quintero. Un Mazda gris 626, con otros 4 gatilleros, se parquearon a su derecha. Séforo, Tití, Julio Lagarto y otros pistoleros conseguidos por él, esperaron hasta que la señal del semáforo obligara a los automóviles a detenerse. Entonces descendieron y con fusiles R-15 y armas automáticas abrieron fuego contra el coronel Valdemar Franklin Quintero. El experto forense reveló que el comandante de la policía de Antioquia había muerto víctima de 31 impactos de bala. Eran impactos que Séforo también consumó contra su propia gente. Lo acontecido se centró en una epopeya transgresora por parte de sus plebeyos. Sucedió que el Burro y David, miembros del grupo del Arete, maniobraban una DT-175 por el cementerio San Pedro. Se direccionaban hacia Aranjuez, muy directo al matadero sin cavilarlo. Por ese albur del rumbo, cerca a ellos, en un Renault 19 color verde, estaban 3 trabajadores de Séforo, Richard, Escopet, y el negro al volante. Richard le guardaba envidia al burro desde la puerecía. Se criaron en el mismo barrio Salvador, pero una alaraca los había distanciado. Richard entonces le mencionó a el negro que alcanzara a las presas. Cuando el carro se fijó al lado de la motocicleta, Richard saludó hipócritamente a los muchachos mientras cogía su pistola 9 milímetros. De momento, alzó el fierro y los prendió a bala. Los victimarios huyeron conjeturando haber asesinado al dúo. Pero resultó erróneo, el burro y David fueron trasladados rápidamente al hospital heridos. Hasta allá se apareció la progenitora de David, que era hermana de Lolo, un Pris que andaba con Ricardo Pris. Todos se pusieron a escudriñar a qué combo le servía Richard y los otros 2. Repercutió así en el llamamiento a Séforo a una reunión, y ahí, Villa, un jefe de Aranjuez, le exigió a este a entregar a sus 3 rufianes. Séforo se negó rotundamente y aclaró que para evitar trifulcas entre grupos, él mismo los mataría. Y en efecto, se conjugó la identidad de los rufianes con la muerte. Aquella se plasmó entre los barrios Manrique y Aranjuez cuando Séforo y el flaco Goez, con 2 mini UCIs, ejecutaron a Richard, el negro y Escopet en el mismo Renault 19. Como justicia de Ampón, más adelante David también fue ultimado en un tiroteo con la policía y el burro asesinado por un amigo que le tenía envidia en el 94.
Sin embargo, unas bajas eran rápidamente compensadas con otros mancebos ansiosos por pertenecer a la fila mortuoria de los grupos. Realmente aumentaban más su compromiso con la causa del doctor, y el senador Federico Estrada Vélez era una de aquellas causas a suprimir por no tener palabra de varón. Séforo no disipó el tiempo y con el tití lo asesinaron junto a su chofer. Le descargaron todos los proyectiles. Pero no todo era brega para el rufián. Para desprenderse de la ardua labor, gozaba del compás musical en la taberna Luces de París ubicada entre Manrique y Campo Valdez. De la misma manera frecuentaba constantemente la discoteca Palos Verdes en Manrique y la taberna La Fanía, propiedad de su jefe, en el barrio Lovaina, frente al motel Los Colores. Séforo se sentía satisfecho por todo lo logrado. Pero su fatalidad ya estaba pendiente. Se cree que el rufián cayó baleado durante el rescate de un cautivo, en una operación del Grupo Anti-Extorsión y Secuestro, UNASE, de la policía. Gracias por llegar al final del relato. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Hasta la próxima.